Y la ciencia ya también lo ha demostrado, llegó a esa conclusión de que tenemos una parte de nuestro cerebro que se llama el cerebro límbico, el límbico, que tiene que ver con nuestras emociones, es el asiento de nuestras emociones. Y el corazón se asocia a las emociones. Y este cerebro límbico se formó primero que el cerebro racional. Nosotros fuimos primero corazón y luego mente. Pero a pesar de que primero vino el corazón y luego vino la mente, vino para complementar el corazón. La mente y el corazón tienen que ir juntos, de la mano, tienen que operar de manera conjunta, en armonía. Y así debe ser. Pero no estamos, o nuestro cerebro no está funcionando de manera correcta. El pasado programa nosotros hablamos del mal. ¿De qué es el mal? Cuando hablamos del mal en el mundo superior, ¿a qué se refiere el mal en el mundo superior? Y en ese programa nosotros cuando desarrollamos el tema, explicamos que en el mundo superior, en el reino de los cielos, el mal se asocia a lo estructural. Porque, ¿por qué a lo estructural? Porque no hay nada de malo en el sistema. Cuando Dios lo creó todo, lo crea todo, que empezó en un proceso de creación, el primer día, el segundo, el tercero, Él al final de la labor de cada día, Él observaba lo que había hecho y concluía diciendo que estaba bien, que funcionaba de manera correcta, que no había en él ningún mal funcionamiento. Y comenzaba el siguiente día, la labor del siguiente día creativa, y al finalizar ese otro día, volvía a concluir de que el trabajo que había realizado de creación durante ese día era perfecto, que no había ninguna imperfección en lo que se había creado y que era bueno y operaba de manera correcta. Así hasta llegar al final. Ya en el séptimo día, él ve que todo el sistema creado funcionaba correctamente en armonía. Había plenitud allí, que no había nada malo en el sistema. Y ese día séptimo concluye diciendo que todo era bueno y descansó de la labor de creación. El sistema fue creado perfecto por Dios. Pero ¿por qué el sistema, un sistema creado perfecto, que funcionaba a la perfección, que era bueno, llega a manifestarse lo que nosotros llamamos el mal? Porque si el sistema fue creado de manera perfecta, lo percibimos como malo en este mundo, ¿verdad? Vemos que existe algo que nosotros denominamos el mal, que en este mundo el mal, la espiritualidad, la sabiduría, la verdad, lo asocia con la procura del bienestar particular del ser. Pero en el sistema inicialmente creado en perfección, allí el ser no procura su bienestar particular. El ser procura el bienestar general, todo en armonía, todo opera perfectamente en armonía. En toda la creación
todo opera en armonía. El único que está operando en contrario, violando la armonía, las leyes que rigen la creación, es el hombre. El hombre es el único que no opera en armonía con la creación. No estamos operando de manera armónica con el sistema. De allí que la definición de mal tiene que ver con un mal estructural dentro del sistema. Ok, ¿cuál es ese mal estructural? ¿Por qué un sistema creado por Dios en perfección llega a tener una imperfección? ¿Por qué hay un mal estructural en el sistema? También nosotros, en ese desarrollo del tema, dijimos que era debido a que el sistema fue manipulado, fue seres espirituales de maldad en los lugares celestes, dice la Escritura. Ellos modificaron o alteraron el sistema, desconectaron parte del sistema. ¿Con qué fin? Con el fin de dominar al hombre, de esclavizar al hombre. La Escritura nos dice en Efesios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es contra seres, potestades, autoridades. Ni siquiera son seres, son autoridades, son potestades, que al decir autoridad y potestad es porque tienen gobierno. Se convirtieron en potestades, en autoridades, en los lugares celestiales, seres de maldad, que manipularon el sistema creado en perfección por Dios. Ahora, ¿qué hicieron en el sistema para esclavizarnos? El apóstol Pablo, en la carta que le escribe a los Corintios, en la primera de Corintios, él les dice a los corintios: ustedes siguen siendo esclavos a pesar de que nacieron en plenitud, en libertad, siendo creados a imagen y semejanza de Dios, siendo sus hijos. En este momento ustedes son esclavos. Yo no les puedo hablar de la sabiduría, de la profundidad, porque son niños espirituales. Y mientras sean niños, en nada se diferencian de un esclavo. Están esclavizados. Luego Jesús, en otra oportunidad, el Maestro les dice a sus discípulos y a todo aquel que se acercaba a escuchar sus buenas nuevas, sus nuevos paradigmas, Él les decía: para que alcancen la libertad, para que sean libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, y podrán a través de esta verdad comprobar la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Por qué? Porque el sistema dejó de operar de manera correcta. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos y continuamos con el tema. No te apartes de nuestra sintonía. Ya regresamos con más de Luz a las Naciones. Estás escuchando Radio Impacto Digital 106.9 en frecuencia modulada. La radio del pueblo de Dios. Renovando tu vida. Renovando tu vida. Renovando tu vida. Renovando tu vida.
ansia, yo la hago hasta el cansancio. Abre tu mano, bríndame el espacio. Yo quiero ser quien te muestre su amor y de tu alma sanar el dolor. ¿Cómo podría olvidar el dolor que ayer vi en tu rostro? ¿Cómo podría ignorar que te he visto llorando y sufrir? Maquillas tu rostro, buscando ocultar la verdad. Te engañas pensando que resistirás. Déjame entrar dentro de tu alma, darte la paz y devolverte la calma. Quiero secar tus lágrimas, brindarte mi amor. Déjame entrar dentro de tu alma, darte la paz y devolverte la calma. Quiero secar tus lágrimas, brindarte mi amor. Déjame entrar. Yo siempre estaré contigo, ya no habrá más llanto y yo seré tu abrigo. En el momento difícil estaré y para siempre puedes contar conmigo. Yo siempre estaré contigo, ya no habrá más llanto y yo seré tu abrigo. En el momento difícil estaré y para siempre puedes contar conmigo. A esta hora les acompaña el maestro Jesús Sánchez. Lávame más y más de mi mal. A las 20, faltan 20 minutos para las 11 de la mañana. Y continuamos pues acá en Impacto Digital, la radio del pueblo de Dios, renovando tu vida. Y el programa Luz a las Naciones. Y el tema de hoy, el tercer día. Continuación del tema del tercer día. Veníamos hablando acerca del mal estructural, ¿no? De cómo los seres espirituales de maldad en los lugares celestes, porque nuestra lucha es contra ellos, nuestra lucha no es contra nuestros hermanos. Nos han puesto a pelear entre nosotros, pero la lucha no es contra nuestros hermanos. La lucha son contra seres espirituales, al igual que nosotros. También nosotros somos seres espirituales, pero estos seres son de maldad. ¿Y por qué de maldad? Porque procuran solo su bienestar. El plan de estos seres es el control hegemónico de la creación, del creado, de nosotros. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los romanos diciendo de que la humanidad toda gime como con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que son ellos quienes van a dar libertad a la humanidad. Cuando los hijos de Dios, nosotros, nos manifestemos. Y manifestarse es darnos a conocer. Y darnos a conocer es transmitir las verdades, transmitir la verdad. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué el hombre se encuentra en este estado? ¿Por qué la humanidad sufre? ¿Por qué la humanidad se enferma, sufre, lleva una vida de dolor? ¿Por qué si
la creación fue hecha en plenitud, donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay sufrimiento, en plenitud, ni muerte tampoco. No hay muerte, no hay dolor, no hay sufrimiento. En plenitud hay armonía, hay gozo, hay amor. Pero ¿por qué la humanidad está como está, ¿no? Hay una crisis global que se agudiza. El mundo en este momento está en una crisis profunda. No es solo Venezuela. Venezuela es un eslabón de lo que está ocurriendo en el mundo. El mundo entero está en crisis. ¿Y qué ocurre en el mundo entero? Que esta crisis que se profundiza es porque esos seres espirituales de maldad, las huestes espirituales, las potestades, hay una pugna entre ellos. En este momento, esos seres están en pugna, hay una guerra para ver quién controla la humanidad. Quienes la mantienen el control sobre la humanidad quieren continuar haciéndolo, pero hay otro grupo que surge de allí y que quieren ser ellos quien controlen la humanidad. Y de allí que el mundo entero se encuentra en una profunda crisis, porque hay esa pugna entre ellos por el control de la humanidad, lo que llaman el nuevo orden mundial. ¿Quién va a gobernar a la humanidad a partir de ahora? Y esa lucha se está librando, esa lucha se libra allí. Pero volviendo al tema, esa estructura, la creación que fue hecha en armonía, creada en armonía por Dios, estos seres manipulan el sistema para controlarnos, para esclavizarnos. El apóstol Pablo, en esa misma carta a los romanos, donde dice que nosotros, los hijos de Dios, le vamos a dar libertad a la humanidad que gime, él dice que la humanidad fue sometida a ese yugo de esclavitud por aquel que así lo dispuso. Aquel que así lo dispuso es lo que nosotros hemos llamado acá en el programa el Dios que divide. Jesús, cuando en varias oportunidades que se dirigió hacia los fariseos, él les decía: ustedes son hijos de vuestro padre el que divide. Allí se traduce el diablo. Pero Jesús, conociendo que el sistema había sido manipulado por ellos, por el padre de la mentira, la palabra que utilizó fue el Dios que divide, vuestro padre que divide. ¿Divide qué? Dividió el sistema. Lo dividió en dos. Dividió de un lado dejó lo masculino y de otro lado dejó lo femenino. Lo dividió. Y Dios lo creó como uno. Dice el libro de Génesis que varón y hembra los creó. Y les llamó a ellos Adán. Adán es el varón y la hembra juntos como uno, en complemento. Cuando se une y se complementa, desaparece el masculino y desaparece el femenino y surge Adán, que Adán, una nueva traducción que se le está dando a Adán, a la palabra Adán, que viene del domé, semejante a,
también se está traduciendo ahora como ser humano, seres humanos. El llegar a la plenitud es llegar al nivel de ser humano. Pero ¿cómo llegar a ser humano si nos separaron? Si para llegar a ser humano tiene que estar el masculino y el femenino juntos como uno, unirlos nuevamente, que fue lo que hizo el padre de la mentira, el que divide, separó el masculino del femenino. ¿Y qué desarrolló? Desarrolló la parte izquierda, que la izquierda, allí en la izquierda, es donde se encuentra nuestro cerebro lógico, racional, la parte masculina, y desarrolló la parte masculina, lo lógico, el conocimiento, lo que llaman el humanismo, que allí, que tiene que ver con el cerebro, con el neocortés. Lo separa. ¿De qué separó el neocortés? Del límbico. ¿Y qué es el límbico? Es nuestro corazón. Se separa, el corazón se separa de la mente. El cerebro racional se separa del cerebro emocional. Allí se separa. Y la estructura interna de nuestra alma también se separa. Estamos operando con el lado izquierdo, solo el lado izquierdo. El lado derecho, que representa el bien, está desconectado. Eso fue lo que ocurrió. Eso es lo que se llama el mal. Desconectaron la parte derecha, que es el bien. La parte izquierda, que es el mal, lo que aquí en el mundo dual del tiempo y el espacio, del mundo material. En el mundo material existe la dualidad. En el mundo superior la dualidad no existe. ¿Por qué no existe? Porque tanto masculino como femenino, como derecha como izquierda, se unifican y se hacen uno. En el mundo superior existe la unicidad, el uno. En este mundo material existe la dualidad. ¿Y por qué existe la dualidad? Porque nos separaron. Del uno lo dividieron, lo dual. Dividir. Separaron. Y por un lado el masculino y por otro lado el femenino. Lo dual. Entonces esto, al ocurrir esto, el hombre empezó a operar de manera incorrecta. Y fue en su mente, fue implantado lo que algunos científicos están llamando los códigos de error. Un código de error para hacer que el sistema funcione para alcanzar sus intereses, que es tener esclavizada a la humanidad. Y esos códigos que fueron introducidos en nuestra mente, porque es el lado izquierdo, que es la mente racional, allí fueron introducidos esos códigos. ¿Y cómo fueron introducidos esos códigos que nos gobiernan? Esos códigos fueron introducidos por lo que llaman la sociedad misma. Eso que nos formateó se llama el sistema de creencias. Y el sistema de creencias es lo que está allí en nuestro lado izquierdo, que es el que está operando, cerebro racional. Allí está el sistema de creencias que nos gobierna. Y este sistema de creencias fue construido por los seres espirituales de maldad. Por eso la Escritura habla de el reino de las tinieblas. Mientras el sistema esté operando solamente con un lado, jamás el reino de tinieblas va a llegar a su fin. Cuando
cuando Josué, que recibe el liderazgo de Moisés en el desierto para cruzar el río Jordán y llegar a la tierra de Canaán, la primera instrucción que se le da a Josué, que tiene que cumplir a cabalidad, es que él no se puede apartar ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantenerse en medio. Y todo lo que emprendas prosperará. ¿Qué es la línea media? Es el 3, el tercer día, la tercera hebra, la resurrección de los muertos. Ese es el tercer día, la línea del medio. Esa línea representa la unificación de los opuestos, volver a unificar lo que el padre de la mentira dividió, separó, volverlo a juntar. Al juntarlo como uno, vamos a recuperar el Adán. El Adán es el ser humano, la imagen y semejanza a la cual fuimos creados, que es la imagen y semejanza del Creador, Y cuando unifiquemos lo masculino con lo femenino, el lado derecho con lo izquierdo, sin apartarnos a la derecha ni apartarnos a la izquierda, sino uniendo ambos, y que lleguemos al centro. Al llegar al centro, nosotros recuperamos la imagen y semejanza, y el sistema empieza a operar de manera correcta. Y cuando empiece a operar de manera correcta, ¿qué va a suceder en la humanidad? Cada uno de nosotros, de los que formamos parte de esta humanidad, los seres que estamos encarnados en este mundo, todos sin excepción, porque la Escritura dice, y el Espíritu de Dios será derramado sobre toda carne. Eso es para estos tiempos, para los tiempos finales, cuando el Espíritu de Dios sea derramado sobre toda carne, cuando la gloria de Dios inunde toda la humanidad, que eso también está profetizado, que eso va a ocurrir. La tierra entera va a ser llena de su gloria. Cuando eso ocurra, nosotros, que al haber construido la línea media, al haber unificado el derecho, el izquierdo, el masculino con el femenino, y recuperemos la imagen y semejanza, ya nosotros no va a desaparecer el mal que percibimos, que es la procura del bienestar particular, va a desaparecer, y va a venir la plenitud, la perfección, el otorgamiento, porque Dios es amor, amor es otorgamiento, otorgamiento es la procura del bienestar general, procura del bienestar general. Si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, que es amor, que es otorgamiento, nosotros debemos procurar el bienestar general, porque esa es nuestra esencia, esa es nuestra naturaleza, la misma naturaleza del Padre, una naturaleza de amor, una naturaleza de otorgamiento. Pero todo lo que ocurre en el mundo es producto de esa desconexión. Nos desconectamos de los demás, nos desconectamos de la fuente, del Padre, nos separamos de Dios, estamos desconectados de Él, de la fuente. Al unificar, volvemos al hacer uno, volvemos a la fuente. El Maestro Jesús, antes de ascender al Padre, de elevarse en conciencia, él baja a este plano, porque en este plano hay un nivel más bajo de conciencia, y ascender es ir a otros planos más elevados de conciencia, que es donde está el Padre, la fuente, arriba. Él
antes de ascender en conciencia y unificarse con el Padre, Él oró, dijo, oro para que ustedes puedan llegar a ser uno con el Padre como yo soy uno con Él. Es decir, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que Él estaba orando, intercediendo ante el Padre para que ellos también pudiesen unificar, construir esa línea del medio y volver a ser uno con Él y recuperar la imagen y semejanza, que esa es la predestinación. Ese es el tercer día. Vamos a ir a una pausa y volvemos ya para concluir por el día de hoy. No te apartes de nuestra sintonía. Ya regresamos con más de Luz a las Naciones. Estás escuchando Radio Impacto Digital. Radio Impacto Digital. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Porque todo se lo dejo a Él. Cántalo con nosotros. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. En esta mañana estaba un poco preocupado con el tiempo y con todo el asunto porque siempre pasa el día del concierto. Pero una de las bailarinas que vino a Puerto Rico me dijo, la bandera de su país tiene lo siguiente, tiene el blanco que significa santidad, tiene el rojo que significa la sangre de Cristo, tiene el azul que significa sacerdocio. Y ella me dijo, cuando salgamos al escenario con esos colores, vamos a declarar que la República Dominicana le pertenece única y exclusivamente a Jesucristo. Tenemos senadores, tenemos un presidente, pero tenemos un rey. Se llama Jesucristo, Rey de Reyes, señores y señores. Si te sientes agradecido de lo que Él ha hecho contigo, República Dominicana, tenemos una Biblia en el escudo de nuestra bandera. Levanta tu mano porque somos los únicos en el mundo con eso. Y dile, cántale. Todo se lo debo a Él. Levanta tu mano y cántaselo con el alma. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Vamos, cántalo con nosotros, ¿cómo es? Todo, absolutamente todo. Se lo debo a Él. Díselo. Mi casa, mi familia Y todas, y todas mis canciones, absolutamente todo. todo se lo debo a Él. Cántaselo al Señor. Oh, A esta hora les acompaña el maestro Jesús Sánchez.
las 11:05 de la mañana continuamos con nuestro programa Luz a las Naciones. En esta parte yo quiero ampliar un poco, ¿no? Porque estamos hablando de cómo construir, cómo volver a recuperar la imagen y semejanza. Jesús, el Maestro, él, según los historiadores que han estudiado a profundidad su mensaje, llegaron estos historiadores, teólogos también, llegaron a la conclusión de que Jesús pertenece a una comunidad llamada los esenios. Los esenios. En los tiempos de Jesús, a comienzo, en el primer siglo, en el siglo primero, año 1, bueno, Jesús, cuando comenzó su diseminación, la diseminación de sus enseñanzas, estaba por ahí de 30 años, un poco más, ¿no? Sería año 30 más o menos. En ese tiempo existían varias comunidades. Estaba la comunidad esenia, que estaba ubicada en el Qumran Ranch, en el Mar Muerto, a orillas del Mar Muerto. Y estaban los fariseos, que era la comunidad más grande, que estaba en los pueblos. Estaba en Galilea, en Jerusalén, en Belén. Y estaba otra comunidad más pequeña que se llamaban los fariseos, los saduceos. Estos saduceos era una comunidad pequeña, élite. Los saduceos eran los sacerdotes del Sanedril, pertenecían a esta comunidad de los saduceos, era una élite. Los gobernantes, el gobernador, pertenecían a esta comunidad. Esta comunidad pequeña era la élite. Y Jesús, según los historiadores, Mario Sabán, que hizo una investigación, una tesis de doctorado, que finaliza con la publicación de un libro que se llama El Judaísmo de Jesús, que yo recomiendo que el que está escuchando el programa lo descargue en la web y lea este libro, un libro de investigación de Mario Sabán, un judío sefardí argentino, tesis de doctorado, y terminó su tesis en un libro llamado El Judaísmo de Jesús. Habla del tiempo de Jesús, del siglo I, como decir ahí el libro de Hechos. Entonces Jesús, se dice la investigación, Mario Sabán, de que Jesús pertenece a los esenios por sus enseñanzas, las enseñanzas que impartidas por los esenios, lo que llaman la sabiduría, una sabiduría que para ese momento estaba oculta, que solamente quienes pertenecían a esa comunidad de los esenios, una comunidad bien pequeña, del cual también formaba parte Juan el Bautista, solamente ellos conocían de esa información, porque era una información que se llama la tradición oral, que es transmitida de boca a oído, de alumno de maestro a alumno, de maestro a alumno. Por eso la Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír la sabiduría, porque el oír era a través del habla, era que se impartía esta sabiduría.
no estaba escrita, se transmitía de maestro a alumno, de maestro a alumno, que salía de la boca del alumno. Por eso la Escritura dice, la fe viene por el oír, y el oír de la sabiduría, de la verdad. Y esta verdad la saca Jesús a la luz. Jesús manejaba toda la información. Él estaba al tanto de todo lo que había ocurrido con la creación y cómo y qué hacer para que la creación fuese librada del yugo de esclavitud al cual había sido sometida. Y esas eran las enseñanzas de Jesús, que incluso contradecían toda la religión imperante de ese momento, que era la fariseo, las ofrendas, la circuncisión, el adulterio. En una oportunidad Jesús dice que de la circuncisión, ¿de qué te vale a ti la circuncisión? La circuncisión verdadera tiene que ser la circuncisión de tu corazón. Eran enseñanzas que iban más allá, hacia la verdad, revelando la verdad, pero que derribaban la estructura religiosa imperante e incluso de las ofrendas, del llevar ofrendas, del perdón de pecados a través de las ofrendas y no de la techubá. Jesús jamás enseñó que el perdón de los pecados se alcanzaba a través de una ofrenda o de un sacrificio. Jesús enseñó que la redención, el perdón, se alcanzaba a través de algo que en la cultura esenia se llama la techubá. Se llama techubá, la palabra es techubá, que luego a nosotros nos es traducida como el arrepentimiento. Arrepiéntanse, era el mensaje. Y comenzó Juan el Bautista, arrepiéntanse. Era hagan techubá. Techubá es rectificación, rectifiquen, corrijan. Las enseñanzas era que la redención y la plenitud se iba a alcanzar solo cuando nosotros hagamos la corrección. ¿Y cuál es la corrección? De volver a llegar a ser uno, a recuperar la imagen y semejanza. Ahora, en este tiempo, pues están surgiendo a través de la ciencia, la ciencia está quitando velos que fueron puestos a las enseñanzas impartidas por el Maestro Jesús, velos que ocultaron la verdad. La religión colocó velos sobre esas verdades, esas enseñanzas del Maestro que nos iban a traer la libertad. Fueron colocados sobre ellas, fueron colocados velos. En este momento, y la religión no los va a quitar. Alguien los tiene que quitar. Y en este momento la ciencia está siendo utilizada para develar esa verdad, para quitar esos velos. Pero no la ciencia tradicional, sino la ciencia libre que llaman, la ciencia libre. Gente que está investigando, seres espirituales también, que están a través de la ciencia quitando estos velos para traer la revelación de la verdad, de lo que Jesús nos dijo hace 2000 años atrás. Entonces, ¿qué dice la ciencia ahora? Que podemos ascender, es decir, que podemos llegar a un nivel de conciencia donde volvamos a corregir el daño que se hizo, el daño que nos hicieron los seres espirituales de maldad. Volver a corregir eso. Eso es la techubá, hacer corrección.
Y la ciencia nos está diciendo cómo lograr hacer esa corrección para que nosotros elevar nuestro estado de conciencia. Al elevar nuestro estado de conciencia, eso va a liberar información que está dentro de nosotros, está contenida allí, en el aliento de vida, está la información, está allí encapsulada, pero hay que liberarla. Y la ciencia nos está diciendo a nosotros cómo liberar esa información en la genética, ¿verdad? Cómo activar en la tercera hebra del tercer día, la tercera hebra que hará que nosotros resucitemos de los muertos. En nuestro cerebro hay vibración, hay un pulso, porque el universo es un pulso, tac, 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 pulsa. Y en la medida que el universo pulsa más rápido, esa pulsación rápida tiene que ver con diferentes planos de conciencia. En la medida en que nosotros vibremos más rápido, el estado vibratorio más alto, vamos a accesar a un estado de conciencia más elevado, donde nosotros vamos a poder tener control, volver a recuperar el control de la creación. En el Génesis 1, Dios nos entregó la creación, dijo, administrela, ustedes van a ser los operadores de la creación, dejamos de serlo, lo vamos a recuperar. Por eso el Maestro Jesús tenía control sobre lo creado. Él podía transmutar el agua en vino, él podía multiplicar los peces, él podía multiplicar los panes, él podía hacer que una persona ciega en lo natural pudiese llegar a ver, o persona con discapacidad motora pudiese llegar a caminar, e incluso él logró resucitar animales y llegó a resucitar también uno de sus amigos, luego de muerto, que también tenía 3 días de sepultado, y él le dio vida nuevamente. Entonces nosotros, la ciencia nos está diciendo, tenemos que abrir la mente, porque si nos quedamos en los paradigmas religiosos, no vamos a... La ciencia, que es de Dios también, porque también la han satanizado, la ciencia va a ser una herramienta importante para nosotros, para llegar a la adhesión con el Padre, a volver a recuperar nuestra imagen. ¿Y qué dice la ciencia? La ciencia dice lo siguiente, ¿verdad? En nuestro cerebro. El cerebro nuestro, hay pulsaciones en nuestro cerebro. En hertz. La Tierra también pulsa. La Tierra, en uno de los programas, nosotros dijimos que la Tierra había casi duplicado su vibración, había pasado de tercera dimensión a cuarta dimensión. Pasó de vibrar de 7.5, de 8, pasó a 12, 13 hertz. Se mide en hertz. Pasó a vibrar casi el doble. La Tierra, según esta medición, ya está en cuarta dimensión, ascendió. Nosotros aún continuamos en tercera dimensión. Tenemos que nosotros ahora ascender, es decir, vibrar más rápido para poder equipararnos a la vibración del planeta. La neurociencia nos dice que nosotros hay un estado que se llama el estado delta, que se vibra de 0.5 a 4.5 Hz. Esto es cuando estamos dormidos o bajo hipnosis. Nuestro cerebro deja de vibrar para descansar, para recuperarse, para procesar información, para regenerarse. Todo eso ocurre cuando el cuerpo deja de vibrar, pulsa muy lento, y entramos en un estado delta, que es el sueño. Estamos dormidos.
pareciera que no existimos, no hay conciencia. Eso es un estado inconsciente, el inconsciente nuestro. Luego hay otro estado que se llama el tera. El estado tera pasa de 4, llegamos a vibrar a 8 Hz. Allí es un estado que es consciente e inconsciente. Estamos en la mitad. Ambos, estos dos estados, corresponden al inconsciente. Inconsciente. ¿Y quién es el que nos gobierna en este momento? El inconsciente, lo que llaman el subconsciente. Ese subconsciente es donde está el sistema de creencias nuestras. El apóstol Pablo dijo, tienen que renovar el espíritu de vuestro entendimiento. Tienen que renovarnos, despojarse de esa vieja manera de vivir, despojarse de ese viejo hombre, para que puedan ahora vestirse del nuevo, creado a imagen y semejanza de Dios, recuperar la imagen y semejanza. El viejo hombre, el cual Pablo dice que debemos despojarnos, vive allí, en el inconsciente, en el subconsciente, donde está el sistema de creencias nuestro que nos gobierna a nosotros, que fue implantado allí. Eso nos gobierna, todos esos paradigmas, todo ese engaño del cual fuimos víctimas, pues. Allí el sistema de creencias, el subconsciente, es el que nos gobierna. ¿Y qué dice la neurociencia? Que más del 95% de las acciones que realizamos durante el día las hacemos de manera inconsciente. Es decir, que no estamos conscientes de lo que hacemos. Somos zombies. Hay una película que se llama el Walking Dead. Somos Walking Dead. Somos muertos que caminan. Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. A eso se refería él, a este estado donde se encuentra el ser. Un estado que es en el subconsciente. Ahora, a partir de allí, de ese subconsciente, vienen 3 estados. Otra vez aparece el 3 estados. Un estado que se llama alfa, que es del 8, vibrar de 8 a 12, más o menos ahí es donde está la Tierra ahorita, en un estado reflexivo. La Tierra, nuestro planeta, se encuentra allí, en el alfa, vibrando más o menos a 12 Hz. Este estado alfa es un estado reflexivo, es cuando nosotros nos ponemos a reflexionar, a meditar, ¿no? Es un estado, el primer estado fuera del subconsciente, fuera del sistema de creencias. Es cuando empezamos a reflexionar. 12 Hz, eso es cuarta dimensión. Cuarta dimensión es una dimensión de transición entre tercera y quinta, que a la quinta es donde debemos ir. Ahora, luego viene otro estado de vibración aún más alta, que se llama el estado beta. Eso ocurre en nuestro cerebro. El estado beta va de 12 Hz a 35 Hz. Que ese 35 Hz ya es quinta dimensión. Entonces, nosotros salimos de cuarta dimensión y pasamos a quinta dimensión cuando empezamos a vibrar entre 12, seguimos a hacer 12, 15, 20, 30, hasta 35. Se llama beta. Eso es un estado consciente, de atención consciente. Eso es lo que se llama el despertar. Cuando resucitemos de los muertos, que despertemos, vamos a estar vibrando nuestro cerebro permanentemente en este estado vibratorio, en el beta, una atención consciente. Vamos a estar conscientes de lo que hacemos. Y luego hay ya un estado mucho mayor que se llama el Gatma. Un estado Gatma que son 35%.
por encima de 35 Hz, que es una super conciencia. Esto es lo que nos está, la información que está llegando de la ciencia, de lo que nos está diciendo la ciencia de hoy día, la ciencia libre. Y nosotros cotejamos todo esto que está hablando la ciencia, lo cotejamos con lo cotejamos con la escritura, y la ciencia está confirmando lo allí escrito. Hemos llegado al final por el día de hoy. Los invitamos para una nueva emisión de nuestro programa el día sábado. Nosotros los sábados tenemos una segunda emisión de 10 a 11 de la mañana. Hoy nos extendimos un poquito, pero generalmente el programa tiene una duración de 1 hora. Entonces, bendiciones para todos y nos vemos el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana en su programa Luz a las Naciones. Bendiciones y feliz día.